Con el burnout estamos hablando de un problema de salud y es una enfermedad que para mí está en el top 3 de problemones de nuestra sociedad y de nuestra cultura. El hecho de no poder cerrar temas Total. genera mucho estrés. Yo siento que vivimos en una sociedad en la que todo se está complicando tanto. O sea que bueno, aquí en el burnout vemos mucho que no hay esa dinámica de dar y tú desapareces. Hablar del burnout es hablar de volver a conectar con tu vida. Es una realidad lo que las personas ven de ti. Total. En redes sociales. Son pedacitos de momentos de tu día. Eso es. Que el otro los interpreta a su manera, ¿no? Tienes que dejar de pensar en el trabajo. Eso es clave. Que los humanos sí estamos hechos para el estrés. Es un estrés que lo vives en tribu, que lo vives en la naturaleza. Que vivimos en una sociedad que te empuja a la enfermedad. Te empuja a la enfermedad. Carlos, bienvenido. Gracias, Nuria. Encantado de estar aquí. De verdad que valoro muchísimo que hayas venido, que sé que vienes de fuera y un poco lejos y era como, ¡ay, me ha dicho que sí! Me hizo muchísima ilusión. Pues fue un gustazo recibir tu invitación y aunque vivo un poco lejos, ahí en las montañas, pero bueno, un placer estar aquí, merece la pena. Me encantaría que te presentaras porque para mí fue como un gran choque cuando descubrí que eras psiquiatra hablando del burnout desde un lugar en el que lo sentí tan real porque yo lo he vivido, ¿no? Genial. Sí, pues yo, como bien dices, soy médico, soy especialista en psiquiatría y también soy psicoterapeuta. Aunque soy psiquiatra, siempre digo que no soy de los que lo resuelve todo con pastillas, sino que intento pues mirar al paciente de una forma integral, teniendo en cuenta lo psicológico, lo físico, incluso un poco la dimensión espiritual. Y desde ahí me dedico a ayudar a personas con exceso de estrés laboral o síndrome de burnout, que luego hablaremos bien y definiremos bien lo que es. Y me dedico a esto porque yo lo sufrí, sobre todo en dos crisis grandes, cuando vivía en Madrid, trabajando en un gran hospital, y también en un momento en el que emprendí y me volvió a venir el burnout. Y bueno, ahora mismo también creo que es llamativo que hace 3 años que dejé la gran ciudad de Madrid, cuando ya había superado el burnout, también hay que decirlo, que si no la gente piensa que me fui pues para huir del burnout, realmente ahí ya lo había superado, pero decidí hacer un cambio de vida pues para vivir de una forma, bueno, más cercana a lo que yo sentía que necesitaba, más conectado con la naturaleza. Y entonces pues vivo en un vallecito en los Pirineos y desde ahí pues intento ayudar a las personas a salir del burnout, a vivir una vida más equilibrada. Y sobre todo lo hago a través de la divulgación y en concreto a través de un email diario que envío cada día, que es totalmente gratuito por si los que nos están escuchando les interesa, en mi web en carlosdenalmor.com. Pues ahí voy escribiendo todos los días un email breve, pequeñín, sencillo, en el que voy ayudando a la gente pues a través de inspiraciones, de historias, de herramientas a que vivan una vida más equilibrada en base a todo lo que vamos a hablar hoy. Yo lo súper recomiendo. Ya te dije fuera de cámaras que te encontré por YouTube y me suscribí a tus newsletters. Y bueno, aportas muchísimo y ayuda muchísimo a esto, ¿no? A darte cuenta de que tenemos que vivir una vida con menos estrés y trabajar menos. Pero vamos por pasos. Primero me gustaría que definieras qué es el síndrome del burnout, porque también creo que ponerle síndrome ya significa algo. Total. Lo primero que quiero decir es que mucha gente piensa que sabe qué es el burnout, pero realmente se equivoca, o sea, no sabe lo que es. Y luego es verdad que hay mucha que ni siquiera lo ha escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué es el burnout? El burnout no es pues estar un poquito cansado, estar un poco estresado, ¿no? O que no te guste tu trabajo. Con el burnout estamos hablando de un problema de salud que está recogido en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, de la OMS. O sea, tiene una entidad. Y de hecho cada vez que hacen una revisión en la clasificación le dan como más entidad, porque se dan cuenta que es un problema de salud grave, ¿no? Una enfermedad importante. Y es una enfermedad que para mí está en el top 3 de problemones de nuestra sociedad y de nuestra cultura, junto con temas como el sedentarismo o el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque al final el síndrome de burnout es la consecuencia en nuestro cuerpo y en nuestra mente del exceso de estrés acumulado en el tiempo, ¿no? Y sobre todo estrés laboral. Que la OMS habla solo de estrés laboral, que obviamente aquí se suman estresores también familiares, responsabilidades diferentes al trabajo, todo eso estresa nuestra mente, el estrés de tareas en general.
Pero ese estrés se acumula en nuestro cuerpo y acaba produciendo una serie de síntomas, que ese es el síndrome de burnout. Entonces, ¿qué síntomas son? Y así para que los que nos escuchan, bueno, puedan ver, ¿no?, si se sienten identificados o no. Pues el primero sería el agotamiento físico, que es pues ese levantarte por la mañana y decir, mi cuerpo no tira, ¿no? Cada vez estoy más cansado, más agotado. Es ese llegar al viernes totalmente destrozado, ¿no? O ahora que estamos acercándonos al verano, pues ese llegar agotadísimo al verano, que lo hemos normalizado, pero no es normal. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para estar agotadísimo todas las noches o todos los viernes. Y bueno, esa falta de energía, encima cuando va avanzando y el estrés se va acumulando más en nuestro cuerpo, ahí tu cuerpo empieza a desarrollar enfermedades físicas, que yo ahí con mis pacientes he visto, pero de todo. O sea, cosas muy raras, cosas graves como infartos de corazón en personas de 36 años. Hace poquito me llegó un caso así. Problemas autoinmunes, problemas gastrointestinales, ¿no? Mucho SIBO está muy relacionado con el estrés laboral. Problemas de piel, psoriasis y ya cosas extrañas, ¿no? Como el otro día un paciente me contaba que perdía proteínas por la orina, ¿no? Proteinuria, y que le habían dicho que el motivo era el estrés. Y de hecho, cuando ha mejorado su estrés, le ha desaparecido. O sea, sí, o sea, de todo, nos puede pasar de todo, porque el estrés es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? El estrés, sobre todo, el crónico, ¿no? El tóxico. Y esto sería el bloque 1. Luego el bloque 2 sería el agotamiento mental, que es, perder capacidad de concentración, perder capacidad de atención, perder agilidad mental, empezar a procrastinar, ¿no? Entonces, cuando tu cerebro empieza a estar agotado, pierdes creatividad y algo tan sencillo como sentarte a responder un email se te puede hacer todo un mundo, ¿no? Todo un reto. Y encima, si eso va avanzando, pues te cuesta mucho tomar decisiones, pierdes eficacia en tu trabajo y eso ya puede acabar en ansiedad, depresión, ¿no? O sea, puede ir a más, igual que la parte física. Entonces, en ese punto la gente pues lo que nota es una neblina mental, una dificultad de concentración que no sabe muy bien de dónde viene. Luego pasamos al tercer bloque, que sería lo más específico del burnout, que hemos estado hablando antes de esto, ¿no? Antes de grabar, que es la desconexión emocional del trabajo, que es cuando tu trabajo, ese trabajo que antes te emocionaba y te encantaba y tú querías cumplir tus proyectos, tus objetivos, ¿no? Tus objetivos en tu empresa, lo que sea, de repente eso ya te deja de motivar, te empieza a dar igual. Esto es un mecanismo de defensa de la mente, que de hecho se llama despersonalización, que lo hace nuestra mente para protegerse, porque el trabajo está siendo agresivo para ella. Entonces ella necesita poner una barrera, ¿no? Un bloqueo. Y ahí lo que nos pasa es que eso, nos empieza a dar igual el trabajo, nos desmotivamos, dejamos de disfrutar e incluso puede llegar a un punto de irritabilidad o de rechazo al trabajo, que es que ya, esto por ejemplo yo que veo muchos médicos o profesores, pues ya tus pacientes, tus alumnos o tus clientes empiezan a convertirse en tu enemigo, ¿no? Y es como, joder, qué pesados, no quiero ni verlos, ¿no? Esas personas a las que querías ayudar, ya no las quieres ayudar, ¿no? Lo que quieres es huir de ahí. Y eso es muy doloroso para el profesional. Y ya por último, pues esta parte más espiritual, que sería, que incluso la OMS la menciona, que habla de la falta de realización personal, ¿no? El trabajo, una de sus virtudes es que nos puede dar un sentido en nuestra vida, o parte, ¿no? Debería darnos una parte del sentido en nuestra vida, pero cuando estás en burnout pierdes eso y te sientes vacía, ¿no? Y ya no te llena lo que haces, sientes que no aportas o te sientes muy poco útil y también pues es algo muy doloroso. Y esto sería el pack completo del burnout, que por cierto no he mencionado que si la gente se apunta al email diario en mi web, les doy gratis un test de burnout que pueden hacer para ver un poco qué puntuación dan, ¿no? Para ver si les puede cuadrar o no. Claro, estaba pensando, ¿no? Porque yo que lo he vivido, creo que también la dificultad es que luego entras en una rueda porque empiezas con todo esto y luego la apatía, la desconexión, las ganas de, pues, haber perdido las ganas de servir, de ayudar a tus clientes, a tus pacientes, quien sea. Claro, entras como en un estado de apatía que luego a mí me quemó también ese estado de apatía porque vas viendo que se prolonga en el tiempo, que de forma natural o intentando descansar no lo consigues porque además a mí me provoca insomnio, que es uno de mis puntos débiles, y me provoca más insomnio,
Y entonces era como, ostras, es que va pasando los meses, no consigo salir de ahí, no consigo volver a ilusionarme con ese trabajo, me siguen molestando mis clientes, me siguen molestando que me escriba esta gente y no salgo de ahí. Y vas viendo que se va alargando en el tiempo y en mi caso, por ejemplo, como emprendedora, dices, ¿y cómo saldré de ahí? Es que si no salgo yo de ahí, eso no tira adelante. O sea, ¿cómo se soluciona una vez ya has tocado fondo, digamos? Sí, menciono lo del insomnio, que es súper importante, que a ver, eran muchas cosas, ¿no? Pero que el insomnio típico de la persona con burnout es un insomnio que, como estás agotado, te duermes rápido, porque llegas ahí destrozado, pero a las 3 de la mañana, 2, te despiertas pensando en el trabajo y tal, y ya duerme, la calidad de sueño pues baja muchísimo, ¿no? Y eso hace que no, de hecho hay estudios que hablan de que cuando empiezas a dormir menos de 6 horas, ya mal, ¿no? O sea, vas directo al burnout. Y bueno, ¿cómo se sale? Pues la gran pregunta, ¿no? Eso me dedico yo, o sea, todos mis esfuerzos. A ver, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? La clave para mí es que, a ver, las estrategias superficiales no nos funcionan. ¿Qué hablo con estrategias superficiales? Pues el mindfulness, por ejemplo, voy a meterle un poco de caña al mindfulness. A ver, es una herramienta súper valiosa, o sea, no digo que esté mal, y de hecho tiene mucha ciencia detrás, ¿vale? Pero el problema es que no va al núcleo del problema, no va a la causa. O sea, te puede ayudar a comprenderte y te puede ayudar a reducir un poco niveles de estrés. Pero el burnout es un síndrome y tiene unas causas debajo. Entonces tenemos que ir a las causas, ¿no? ¿Qué no nos vale tampoco? Pues la medicación, ¿no? Igual que el mindfulness. Pues bueno, te puede ayudar, ¿no? Pues te tomas un ansiolítico, un día vas a dormir mejor o vas a estar un poquito mejor, un antidepresivo que se usa muchísimo, ¿no? Con el burnout. Bueno, te puede ayudar a estar un poco mejor, pero el problema es que lo que va a servir es de anestésico que haga que no te vayas a la causa del problema. Que digas, bueno, ya me siento un poco mejor, pues sigo adelante con mi rueda de vida y mis hábitos tóxicos y todo, y no cambio. Entonces, para mí la clave es que hay que ir a la causa del problema. Y eso tiene una parte de personalización, ¿no? De entender el caso de cada uno y qué les está pasando. Entonces, como causas generales del burnout, mira, el otro día justo por el email me escribía una persona y me decía, estoy planteándome cambiar de trabajo porque he intentado de todo, pero en el sitio en el que estoy pues no se puede estar, ¿no? Y es que era verdad, o sea, es que tiene un jefe que es un psicópata, que prácticamente les está insultando todos los días, ¿no? Que yo le he dicho, a ver, eso lo grabas y se puede denunciar, o sea, pero bueno, tendemos como a aceptar cosas que un poco desde el miedo y tal, ¿no? Que no deberíamos aceptar. Pues eso, el nivel de carga de trabajo es altísimo. El salario no muy bueno. Hay como una cultura en su organización que es de tienes que dar más y si te quejas es que eres un blandito, ¿no? Y todo esta cultura que a veces hay, ¿no? En las empresas, incluso en ciertos colectivos profesionales. Y entonces, bueno, en su caso, esto lo ponía un poco como ejemplo para entender que hay causas a veces que son externas a la persona, ¿vale? Que son pues todo el ambiente laboral, incluso la propia sociedad, cómo la sociedad nos lleva a la hiperproductividad, a valorarte por los resultados que tienes, ¿no? Y que yo aquí también digo siempre, a ver, está genial tener buenos resultados, ¿no? En tu vida, pero otra cosa es que tu valor personal y el de los demás te lo des por eso, porque entonces ya entramos en un terreno muy peligroso, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en ciertos casos, en ciertas personas, hay que analizar las condiciones externas y ver si, oye, ahí hay cosas que hacer, hay que quejarse a alguien, hay que denunciar, o incluso te podrías plantear cambiar de trabajo. ¿Qué pasa? Que también hay unas causas internas, ¿no? A la persona. Y de hecho, por eso hay gente, que yo lo he visto también muchas veces porque me lo cuentan, ¿no? Que pues hace 5 años estaba en tal empresa y cambié porque me quemaba. 2 años después, otra vez, porque estaba quemado otra vez. Y otra vez ahora, ¿no? Y es como, bueno, a lo mejor el problema se está yendo contigo, ¿no? Y hay que analizar dentro de ti qué es lo que te está quemando y lo que te está llevando al burnout.
que pensemos que el burnout, como he dicho antes, es el exceso de estrés acumulado. Entonces, ¿qué te está llevando a generar esos niveles tan altos de estrés donde a lo mejor otras personas no les está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos trabajar dentro de nosotros? Y ahí entonces entramos en las causas internas, que hay unas cuantas, pero bueno, o sea, por resumir, diría, por un lado, la propia personalidad, que ahora esto da para mucho. También tus herramientas de autogestión, de planificación, de gestión de tus acciones y de tu tiempo. Temas como la parte más espiritual, el sentido, el propósito que le ves a tu trabajo. Y bueno, habría alguna... Y toda la parte también de autocuidado físico y del cuerpo, ¿no? Eso también es clave. Y cuánto te mueves, cuánto te expones a la luz solar, si estás todo el día metido en un edificio, bueno... Esas 4 patas, habría alguna más, pero para mí son como las claves, ¿no? Y entonces, y son las que habría que trabajar, ¿no? Con la persona para ayudarle a salir. Entonces, de estas, bueno, no sé, ¿por cuál quieres que nos metamos? Claro, porque pensaba, por mi propia experiencia también, no sales de esto simplemente porque te tomas 15 días de vacaciones. Gran pregunta. No sirve. O sea, no... Te puede parecer que estás un poco mejor porque estás de vacaciones, pero vuelves a intentar trabajar y te sigues sintiendo igual. Y es lo que tú decías, como las herramientas de mindfulness, yo que estoy certificada como maestra de meditación y mindfulness, tampoco te sirven. ¿No? Entonces, porque hay una parte en la que hay una bioquímica del cerebro o algo que se ha estropeado, para decirlo con palabras simples, dentro de todo este proceso de síndrome de burnout. Pues... a nivel bioquímico pasan bastantes cosas, pero se parece mucho al final a un proceso depresivo, ¿vale? En el que vas perdiendo la capacidad de disfrutar, ¿no? Y entonces, pues a nivel de la serotonina y demás, pues todo se va yendo para abajo. Pero hay un problema muy grande con la dopamina también en el burnout. Y es que... claro, la persona trabaja mucho, está agotada, pero no disfruta, ¿vale? Al final, el disfrute tiene mucho que ver, y la motivación tiene mucho que ver con la dopamina y con los circuitos de la dopamina. Y entonces, ¿qué nos tiende a pasar? Pues que cuando acabas de trabajar, necesitas tu disfrute, porque no lo has tenido durante el día. Y entonces tendemos a caer en conductas adictivas y dañinas, ¿no? Y esto... pueden ser cosas más graves, tipo beber alcohol, que me lo encuentro bastante, ¿no? Gente que necesita beber para desconectar. Tema de comida, comer un poco atracones, tal, mucho descontrol, sobre todo al volver de trabajar con la comida. Que esto me lo decía un psicoterapeuta que conocí, ¿no? Que los psicólogos y los psicoterapeutas también a veces se pasan muchísimo de sesiones, ¿no? De me meto 8 sesiones en un día. Es que eso... para tu cerebro y tu sistema emocional es una locura, ¿no? Y entonces me decía, yo un día de esos luego voy y me pego un atracón de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y yo decía, pues normal, es que tu cerebro está destrozado, ¿no? Entonces, bueno, cuidado también con esas conductas, o tipo series también, ¿no? Es como las series como un poco el desconector oficial aceptado hoy en día, ¿no? Y de hecho el otro día el CEO de Netflix decía nosotros nuestra competencia no es HBO, ni Disney, ni nada. Nuestra competencia es el sueño de las personas, ¿no? Que fíjate que así lo decía tan alegremente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una disregulación en ese sentido, y es porque al final, por ese estrés que vamos acumulando, nuestro cerebro empieza a hacer cosas raras, empieza a estropear, y todos estos circuitos empiezan a desajustar. Entonces nosotros vamos a intentar buscar sentirnos llenos o sentir placer o sentir algo de formas que en general van a ser tóxicas, ¿no? No me he hablado de redes sociales, móviles, ¿no? Claro, también. Es el nuevo Netflix, ¿no? Un poco también, claro, que en el pero fondo peor aún, porque eso. te tiene ahí como con un scroll que genera más estrés que si tú estás sentada tranquilamente viendo una película. Eso es, sí. Mucho peor, ¿eh? Además... las redes sociales tienen el punto de la comparación constante, ¿no? O sea, como te sale la gente más exitosa, entre comillas, del planeta ahí una tras otra, pues claro, tú estás todo el rato diciendo, pues yo ni soy millonario, ni
ni he llegado al nirvana, ni tengo este cuerpazo, ¿no? Entonces eso nos estresa mucho más, porque al final activa de nuevo otra vez los circuitos de estrés, ¿no? Entonces ese es el problema, que necesitamos desconectar cuando llegamos a casa, pero no sabemos cómo, y como tenemos... Esto yo lo llamo el combo mortal del estrés, ¿no? Es que ya estás estresado, te quieres desestresar, pero tu estado de mental y de salud no te permite o te pone muy difícil hacer algo relajado, ¿no? Como podría ser meditar o darte un paseo. Necesitas algo como que te estimule, y esos estímulos gratis, gratuitos, baratos, ¿no? Dopaminérgicos, al final te estresan más y entonces entras en un bucle, ¿no? Por no decir la gente que llega a casa, que siente ese vacío interior y entonces sigue trabajando. Porque dice, es que es lo que más les llena al final, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, acabo eso que tenía que acabar. O también porque está preocupada porque le quedan muchas cosas por hacer y eso le da un poquito de sensación de plenitud o de avanzar en algo, ¿no? Entonces, pues resuelvo estos emails, resuelvo este problema y al final acaba trabajando 14 horas, ¿no? Ese día. Y entonces empeora el círculo. Y antes has dicho, y luego iremos a las causas, a las 4 diferentes, pero has hablado del estrés laboral, aunque has dicho, aunque no es el único. Total. Yo como mujer y madre separada, a mí algo que hizo que empeorara todo también era la carga mental y el estrés añadido a la falta de sueño, etcétera, que me generó la maternidad. O sea, es real que alguien puede ir a un síndrome de burnout no solo porque está trabajando un montón de horas en algo que a lo mejor ya ni le hace feliz, pero encima cuando llega a casa y quizás tendría un momento para meditar o desestresarse, Total. Tiene que estar al cargo de 2 hijos con toda la carga mental, etcétera. Total, es 100%, es que no puedo estar más de acuerdo en lo que dices. Y de hecho a veces escribo algún email hablando de esto, que el otro día una persona que me ayuda un poco con la estrategia me dijo, pues este email es como muy de quedar bien, ¿no, Carlos? Porque hablaba de las madres, de que todavía están muy solas, tal, y yo, a ver, es que es lo que yo veo en mis pacientes. Corroboro. O sea, claro, no estoy queriendo quedar bien, es que es lo que veo en la gente en las mujeres que hacen mi programa y demás, ¿no? Para el burnout, que tienen el burnout del trabajo y que en casa, pues todavía ellas tienen la carga en la cabeza de toda la estructura de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo yo creo que esto es el punto más estresante, ¿no? El que tu cabeza no descansa en casa, ¿no? Porque estás pensando en qué se va a poner mi hijo, el cole, el papeleo de no sé qué, tal. Y no digo que todos los hombres lo hagan, pero la realidad es que porcentualmente, estadísticamente, todavía muchos hombres, pues eso no entienden, ¿no? O no conectan con eso y al final pues es la mujer la que se sobrecarga más. Y eso pues es otro estresante grande, ¿no? Que se añade al tema del burnout, ¿no? Y entonces imagínate tú en tu caso, pues ya tú sola, tal, pues muchísimo peor, ¿no? Eso por Yo creo que es esto, ¿no? También todos los factores estresantes. El otro día me di cuenta algo que me estresa un montón, que supongo que se sentirán identificadas muchas personas, hombres y mujeres, que es el hecho de que se te acumulan cosas que tienes que solucionar no sé, en mi caso, el tema del alquiler del coche, que me tenían que venir a instalar no sé qué, llamar al seguro para anular no sé qué. Entonces vas llamando y es, ay, las líneas ahora están ocupadas, te tenemos una hora, ahora te contesto, 100%, pero no nos funciona el sistema, llama mañana, no sé. El hecho de no poder cerrar temas genera mucho estrés y siento que vivimos en una sociedad en la que todo se está complicando tanto que siempre tienes temas abiertos, temas pendientes y esto, si ya tienes un trabajo estresante porque eres médico, maestra, porque eres emprendedor, lo que sea, trabajos que tienen una alta carga, más los hijos, más todo este mundo en el que vivimos, en el que todo se está poniendo cada vez más complejo, digo, wow, o sea, es como... Eso es, ¿no? Esto que estabas diciendo es lo que se llama el estrés sintético, ¿no? Que es una palabra que lo define muy bien. Que los humanos sí estamos hechos para el estrés, ¿no? Pero es el estrés natural de... pues el típico, ¿no? De estar al aire libre y voy a cazar un mamut. O, oye, estoy en una zona que hay tigres de no sé qué, pues bueno, hacemos guardia para protegernos unos a otros, pero
es un estrés que lo vives en tribu, que lo vives en la naturaleza, que es muy clara la amenaza, ¿no? Y hoy se habla mucho del estrés sintético, que es como un estrés que hemos creado nosotros, ¿no? Que es el estrés del trabajo, el estrés laboral, ¿no? Es uno de los grandes estreses sintéticos, de eso, de las llamadas, de la burocracia, de pensar muchísimo en el futuro todo el rato, que eso no es algo muy natural de los humanos tampoco, ¿no? O sea, un poquito sí, pero no ese nivel de estoy todo el día en el futuro, ¿no? De hecho, mira, hace poco una amiga ha estado en Filipinas de viaje y entonces, bueno, pues he hecho ahí un novio filipino y hablábamos de la experiencia que había tenido, la verdad, súper interesante, ¿no? Y me decía, es que él no piensa en el futuro, o sea, él está en el presente todo el rato, ¿no? Yeah. Para bien y para mal, porque es verdad que a nivel vital de construir una vida es complicado, pero era como su realidad, ¿no? Pues ya lo resolveremos, tal, ¿no? Y yo creo que eso es más natural, eso es más para lo que estamos hechos, ¿no? No digo que yo pueda volver atrás en ese sentido, o sea, que necesito planificarme y pensar en el futuro, pero bueno, eso te genera otro estrés, ¿no? Otro estrés sintético. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo con la definición de la OMS, porque no es lo que yo veo, ¿no? En las personas, que no es solo el estrés laboral, el estrés laboral desde luego es una gran carga y una gran fuente, pero al final es esa acumulación de estresores, ¿no? Y ese estresor, por ejemplo, del cuidador está muy poco visto, ¿no? Muy poco visibilizado. Claro. Ahora, y en todas estas causas que has dicho, una de ellas has hablado del autocuidado, que para mí es muy importante porque hace años que me dedico a divulgar temas de estos, ¿no? La importancia del autocuidado, de comer bien, de tener momentos para ti, de ir a la naturaleza. ¿Cómo impacta? ¿Qué has visto tú de cómo impacta el hecho de no tener ese autocuidado? Porque yo, por ejemplo, en consulta, cuando pasaba consulta, lo que más me encontraba eran mujeres que llegaban a mí y me decían, pues a raíz de la maternidad me abandoné. Sí. Y ahora ya estoy con problemas de salud, con malos hábitos, estoy intentando cambiar, pero nadie de mi familia me sigue, entonces esto es un estresor más grande, porque entro en conflicto con la pareja, con los hijos, yo estoy haciendo un súper esfuerzo, ¿no? Total. Joder, es que estás hablando de algo clave, ¿no? Que es, o sea, los hábitos de autocuidado en sí ya son buenísimos, pero encima el impacto simbólico, psicológico que tiene el decir me voy a cuidar y me voy al gimnasio, o sea, aunque en el gimnasio haga 3 cosas, ¿no? Pero ya me estoy lanzando un mensaje de yo soy valioso y no porque esté trabajando y obteniendo resultados y tal, soy valioso porque sí y me cuido, porque quiero estar bien yo, ¿sabes? No hay más explicaciones, que yo quiero estar bien. Y es que eso tiene mucho que ver con el burnout, porque las personas en burnout, tú lo decías antes, entran en esa dinámica de dar y tú desapareces, ¿no? Y las madres les pasa muchísimo eso, ¿no? Que de hecho, alguna amiga que ha sido madre hace poco es como, ha sido mi cumpleaños y le hacen regalos al niño, no a mí, ¿no? Es como que es mi cumpleaños, ¿sabes? Wow. Sí, es como, claro, es que tú sigues existiendo, ¿no? Pero entramos en esa dinámica de dejo de existir, ¿no? Y entonces revertir eso en el autocuidado es brutal, ¿no? Porque es bueno para tu cuerpo, pero también es bueno para tu mente, ¿no? Porque vuelves a aparecer en el mundo y un poco a poder como, bueno, a renacer, ¿no? Para ti mismo, y entonces eso te va a ayudar un montón, ¿no? A revertir el burnout. Y sobre el autocuidado, yo trabajo mucho con la gente el tema del deporte, de llevarles a hacer deporte, el sueño, o sea, cuidar mucho toda la higiene de sueño, todo lo que hay antes y tal. Y también la parte de nutrición. Ahí no me meto muchísimo, que no soy súper experto, pero bueno, los patrones básicos de pues no comas procesados, de no cenes a las 11 de la noche, tal. O sea, ya con eso pues la gente mejora, ¿no? O, por supuesto, evitar el alcohol, evitar tóxicos. Y lo que veo es que con poquita cosa ya la gente como que se engancha, porque también hay como una tendencia natural que tenemos empiezo a hacer deporte, veo que me sienta bien y digo, ostras, ¿por qué llevo 20 años sin hacer deporte? O sea, ¿qué me ha pasado en la cabeza? Y retomo, ¿no? Y ya empiezo a entrar como en un círculo positivo que lo notan un montón. Luego también hay que decir que hay gente que
que me viene, que ya hace mucho deporte, por ejemplo, que ya se sabe todo, ¿no? Sobre la nutrición, deporte, o sea, se sabe toda la teoría, pero sigue muy estresada porque, claro, ahí le falta esa parte más profunda, más psicológica, ¿no? Porque están en un modo cumplir, 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 y eso, pues obviamente está bien para su cuerpo, eso es mucho mejor que no hacer deporte, no hacer nada, pero necesitan dar como un paso más de liberación más psicológica, ¿no? De sanación más psicológica. O sea que bueno, aquí en el burnout vemos mucho que no hay soluciones radicales mágicas, ¿sabes? O sea, todo puede ser útil, pero necesitamos un poco la mirada integral, siempre. Claro, es una dimensión muy holística, porque ahora pensaba también, ayer escuchaba una amiga mía que ella sufrió un cáncer con 26 años, entonces luego se pasó unos años muy estricta con los hábitos, con la alimentación, que decía, estuve 8 años sin probar nada que tuviera azúcar, no sé cuántos años sin probar nada de café, y ahora le encanta el café de especialidad, ¿no? Y también es desde qué lugar lo estás haciendo, porque también puedes estar haciendo desde un lugar de obligación que te genera también más estrés. Claro, eso es, sí, que te lleva a encorsetarte al final, ¿no? A ponerte una armadura. Y el otro día, igual, una persona que empezaba mi programa se había hecho todos los cursos estos de, no sé, ¿no? De desarrollo personal, de hábitos, tal, y entonces hacía todo. O sea, la ducha fría, era un chico, ¿no? Pues lo de no masturbarse, tal, o sea, todo. Y el tío era como, ¿sabes? Yo le decía, a ver, es que tú tienes un mensaje interno que es, solo si te esfuerzas, eres valioso. Y todo esto, el problema es que te está reconfirmando ese mensaje una y otra vez, ¿sabes? Y por eso estás estresadísimo, porque digamos que tu niño interior está diciendo, madre mía, o sea, es que tengo que cumplir tantas cosas, ¿no? Para ser válido, para ser valioso, que no me puedo mover, no puedo desear, no puedo luchar por lo que quiero realmente, ¿no? Y de hecho lo que le pasaba era que luego en el trabajo pues le ninguneaban, digamos, ¿no? Porque era muy de cumplir, 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 pero no se sabía defender, no sabía decir, oye, estos son mis deseos, estas son mis necesidades, ¿no? El poner límites, ¿no? Y poner límites. Y entonces, bueno, eso, es que hay que ir un poco ahí a lo profundo, ¿no? Porque claro, una de las cosas que has dicho es la personalidad. Eso es, sí. ¿Qué personalidad? Personas autoexigentes, que no saben poner límites. ¿Cuál es el perfil de personalidad como que puede caer más en un síndrome de burnout? Pues lo acabas de decir. Hiperexigencia, que la exigencia es buena, bueno, la exigencia nos lleva a cumplir objetivos y es fabulosa. El problema es la hiperexigencia, es cuando yo cumplo un objetivo y ni me da tiempo a celebrarlo porque ya estoy pensando en el siguiente. O ya estoy pensando que podría haber estado un poco mejor, ¿no? Ahí ya es el perfeccionismo también. Que no me deja disfrutar, que hace que, como quiero hacerlo todo perfecto, gasto demasiado tiempo en hacer cualquier cosa y entonces me agoto mucho más, ¿no? Y al final pierdo mucha eficacia y mucha eficiencia por el perfeccionismo. Y en general todo ese cuadro no hace que lo quieras tener todo bajo control y que sea todo súper agotador, ¿no? Porque no puedes como soltar un poco, no puedes delegar, no puedes fiarte. Luego, lo que yo llamo el rol salvador, que es esto tiene que ver con no saber poner límites, y al final son las personas que están resolviéndole los problemas a todo el mundo a su alrededor todo el rato, que suelen ser personas como muy bondadosas. Esto pasa mucho en el burnout, ¿no? O sea, el perfil con burnout no es el típico ejecutivo psicópata, ¿no? O sea, son personas buenas, responsables, comprometidas, ¿no? Que quieren hacer bien su trabajo y se preocupan por el otro y que acaban quemadas por eso, ¿no? Porque no saben poner límites, no saben decir, pues en esto yo no te voy a poder ayudar, o ya no hablo de eso, ya hablo de que en una reunión sale un problema y de callarte, es decir, pues yo no lo voy a resolver porque ya tengo 50 cosas, ¿no? En la mochila. Y bueno, pues son personas que muchas veces sienten mucha culpa si no ayudan, ¿no? Si hay alguien con un problema delante, pues si yo no salto, me siento mal, me siento culpable, ¿no? Ahí tengo una voz interna que me dice que soy egoísta, que tal, que soy mala persona. Entonces, las personas con burnout somos, porque yo estoy en el grupo, al final muy esclavas de esas voces internas de tienes que hacer más, esto no es suficiente, o
te van a decir que eres un egoísta, tienes que ayudar más a las personas, a todo esto. Entonces, pues es maravilloso si consigues equilibrar esas voces, porque puede salir una parte muy bonita de ti, ¿no? De una persona que es capaz de ayudar y de esforzarse, pero que tiene equilibrio. Entonces, para mí ese es el objetivo, ¿no? Donde yo quiero llevar a las personas, a que puedas volver a conectar. Es que al final esta palabra es muy importante, ¿no? En conectar con quién eres tú, pero con equilibrio. O sea, no que seas esclavo de esa personalidad y de tus voces, ¿no? Y luego también hay otro perfil que es el perfil de, vamos a decir, como de baja, el síndrome del impostor. Es la persona que no se cree lo que vale, ¿no? Y que entonces eso también te genera mucho estrés, porque cualquier cosa que hagas es un mundo gigante, que a lo mejor tienes habilidades de sobra para enfrentarte a eso, pero tú lo vives como que no, y entonces lo tienes que preparar todo un montón, no duermes el día antes a todo esto, también, claro, genera mucho estrés, ¿no? Eso es otra rama que también trabajo. Entonces, bueno, al final, a ver, yo que soy psiquiatra, pues para mí esta parte del trabajo del burnout es la que más me gusta, ¿no? Es la más bonita para mí, y además es algo que si evolucionas en eso te lleva a que sea bueno para toda tu vida, no solo para el trabajo. Claro, para tus relaciones, para... ¿no? Pero claro, tú la puedes trabajar porque eres también psicoterapeuta, porque si no, un psiquiatra no te trabaja esta parte de la personalidad, de ayudarte a poner límites, a darte cuenta de que tienes este rol de salvador, de no sentirte culpable por decir que no saltar la primera en decir, ya te ayudo yo. Bueno, respira 4 veces, quizás puede ayudar a otra persona, tú ya tienes suficiente, ¿no? Esto un psiquiatra... No, normalmente, bueno, yo no me he encontrado nunca con un psiquiatra que me haya tratado así. A ver, tristemente es hacia donde está evolucionando la psiquiatría, es hacia que un psiquiatra sea como una especie de técnico de poner fármacos para el cerebro. Y a mí, de hecho, yo me formé en un hospital en el que acabé muy quemado, con mucho burnout, y que veía claramente que nos estaban empujando en esa dirección, ¿no? O sea, que la corriente psiquiátrica un poco de moda era la parte neurobiológica puramente. Y con la especie de idealización de ese santo grial que nunca va a llegar, de vamos a encontrar el fármaco que cure todo, ¿no? Pero bueno, que eso no, ya esto es un debate más casi filosófico, pero el tema es que los psiquiatras clásicos, o sea, no sé, los psiquiatras de los 60, de los 50, todos que tienen, algunos pues tienen libros muy famosos, ¿no? No sé, Eric Berne, gente, bueno, incluso nos vamos más atrás, pues el mismo Freud, esta gente, ellos eran esencialmente psicoterapeutas, o sea, realmente son los que crearon la psicoterapia, ¿no? En todas sus corrientes. Pasa es que hoy en día, pues esa parte, no en todos los países, porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se trabaja mucho, o en Alemania, de hecho incluso es obligatorio que un psiquiatra sea psicoterapeuta. Ah, wow, ¿en Alemania? Sí, tienen que hacer una formación en ese sentido. Y bueno, pues tristemente se está perdiendo, al menos aquí, y me parece que es necesario, ¿no? O sea, aunque claro, si ves al paciente de 10 minutos o 15 minutos, no vas a poder aplicar mucho de esto y te vas a frustrar, que es lo que me pasaba a mí en la sanidad pública. Pero bueno, al menos tienes una mirada diferente sobre el problema y sobre la persona, ¿no? Y entiendes que hay más cosas que no solo como es que no estoy dando el neurotransmisor adecuado, ¿no? Claro. Has dicho que otra de las causas era la gestión emocional, ¿no? Como el no saber gestionarte emocionalmente. Sí, eso es. La gestión... Lo que a mí no me gusta hablar de gestión del estrés, porque yo pienso que el estrés no se gestiona, el estrés lo que tienes que hacer es reducirlo, ¿no? Y tenerlo en los niveles sanos, que no hemos hablado de esto, ¿no? Pero se entiende, ¿no? El tema del estrés agudo, que es bueno para nosotros, ¿no? O sea, el tener retos, tener pues esos momentos de, oye, tengo este objetivo, tengo este reto, no me pongo un poco nervioso, pero está bien, ¿no? Porque luego baja y desconecto. Y las emociones, ¿no? Que están por ahí. Entonces, sobre esto, bueno, ahí hay varias cosas, pero una muy clave es que
es muy importante saber, esta frase además es una de las claves, ¿no? Saber desconectar para poder luego volver a conectar. O sea, si tú estás todo el rato viviendo emociones intensas y esa sensación de estrés y demás, pues necesitas todos los días tener un poco de bajón y de desconexión, ¿no? Como de reconectar contigo, de regenerar. De hecho, algo que también creo que es muy importante que la gente entienda es que el descanso no es algo que opcional, ¿sabes? No es algo que es, bueno, pues ahora voy a estar descansando porque me apetece, porque, no sé, me viene bien así a nivel, vamos a decir, pues un poco emocional, sino que es que cuando tú estás descansando, tu cerebro se está regenerando y tu cuerpo se está regenerando. O sea, ahí se activa, digamos, otra dinámica de nuestras células que empiezan a reconstruir lo que se ha dañado, ¿no? Entonces, si no descansamos, tanto a nivel mental, emocional como físico, mal. O sea, hay una parte muy importante tuya que no se está realizando. Y luego sobre las emociones, ya he mencionado antes que algo que lleva a muchas personas al burnout son... Te estaba hablando como de las voces internas, ¿no? Del perfeccionismo la culpa, y tal. ¿no? Eso es. Y algo que yo trabajo mucho con la gente es que entiendan esas emociones, y ahí hay que hacer todo un camino interior, ¿no? Que tú conocerás bien, que es pues el camino, por un lado, de la aceptación, el camino de sentir las emociones, que ya realmente va primero sentirlas, porque mucha gente... Mira, como este caso que te estaba diciendo antes de este chico que se esfuerza tanto, ¿no? Un problema que él tiene es que no siente sus emociones. Por ejemplo, no siente la rabia, porque le han educado a que tiene que ser un chico bueno, ¿no? Y incluso en esta fantasía de que si eres bueno, como en las películas, pues luego vas a recibir tu premio. Es que esto... Lo estoy diciendo y parece como muy raro, pero es que es el guión, sí, ¿no? Está aquí de fondo. Que tenemos de fondo, claro. Aquí. Entonces él, cuando se enfada con sus jefes o con su empresa porque le están pagando una miseria para el nivelón que él tiene y lo que está haciendo por la empresa, pues claro, se le bloquea esa emoción, ¿no? Porque le han educado, le han dicho que es malo enfadarse, ¿no? Y entonces, bueno, primero hay que decir, enfádate, vamos a desbloquear esto, que estar enfadado no tiene nada de malo. También hay de ciertas corrientes de desarrollo personal, incluso esto viene un poco conectado con el budismo, que la rabia no la ven como algo muy positivo, ¿no? O sea, la tendencia es como la rabia es sufrimiento. Si estás iluminado no sientes rabia, ¿no? Eso. Y yo eso no estoy nada de acuerdo, ¿no? ¿No? O sea, no. O sea, yo creo que la rabia es un mecanismo natural, ¿no? Y es bueno que te enfade algo, ¿no? Y si estás iluminado y le pegan a un niño delante tuya y no te enfadas, a lo mejor yo no quiero estar iluminado, ¿sabes? Ya. Porque a lo mejor tienes que reaccionar y defender a ese niño, ¿no? Bueno, luego hay otros matices ahí, pero necesitamos nuestra rabia para defendernos del burnout y de las agresiones y incluso a veces de nosotros mismos, ¿no? De enfadarte un poco contigo mismo y decir... ya basta, o sea, ya tengo que parar de trabajar y me tengo que cuidar, ¿no? Para mí la dificultad en esto es que no llegas a sentirla, o sea, exacto. No es que la sientes y la bloqueas y dices, ay, no, pero espera, que no me interesa sentir la rabia, mira, ¿sabes qué? La apago. Total. Sino que ya no llegas a sentirla. Entonces, claro, ya no llegas a poder poner ese límite porque no has llegado ahí, porque en el proceso de llegar allí, no sé, yo por ejemplo soy una persona muy empática. Puedo encontrar justificaciones para entender que esa persona haya hecho no sé qué. Claro. Y mi tendencia es más irme allí a decir, bueno, claro, es que con lo que le ha pasado no sé qué y tal, que a conectar con la rabia, porque no llego a sentirla. Claro. A ver, ahí pienso que hay a veces, según tu personalidad, es que ese puede ser el camino fácil, porque si no te enfadas, pues no tienes un problema. ¿Sabes? No tienes que hacer nada, no va a haber un conflicto con el otro, no nos gustan nada los conflictos con el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues no me enfado y no hay conflicto. Pero en el fondo, lo que está pasando es que estás tragando y estás tragando algo que no te gusta. Pero bueno, te dices, no pasa nada, bueno, no pasa, o le entiendo, tal, es como... Entonces creo que hay que separar empatizar y entender al otro, ¿no? O sea, yo puedo empatizar incluso con un asesino psicópata y entender que
su padre le pegaba con el cinturón durante 10 años, todas las noches, y es normal que sea un psicópata, ¿vale? Y lo puedo entender perfectamente, y desde ahí puedo empatizar en el sentido de chico, no es tu culpa, ¿no? Pero si me vienes a mí a pegarme o vas a pegar a un ser querido mío o a una persona, yo me voy a enfadar contigo, porque me tengo que proteger, ¿no? Y es necesario, ese es el orden de la naturaleza, ¿no? No puedo dejar que estés haciendo daño a todo el mundo. Aunque por otro lado entienda tu historia, ¿no? Entonces creo que hay que separar, o sea, hay que entender que la rabia es una emoción necesaria, obviamente bien utilizada, no con descontrol, pero eso para todas las emociones. Y luego la empatía y la comprensión del otro, pues es necesaria también en un proceso incluso más profundo de evolución, ¿no? De que no estés enfadado con el universo todo el día, ¿no? Si entiendes que las cosas tienen un orden, sí que llegas más ahí. Pero no quita que a veces te vas a tener que enfadar. Claro. Y otra de las causas has dicho que era más el propósito, la parte espiritual. Personas que no están conectadas con ese propósito o con su dimensión más espiritual pueden tener más tendencia a caer en el síndrome del burnout. Sí. Mira, aquí quiero mencionar una cosa antes, que es que el otro día en una charla pues de emprendedores y tal, bueno, en el mundo emprendedor, pero en todos los mundos profesionales, bueno, hay un poco esta creencia de si sigues tu pasión, entonces nunca te vas a quemar, ¿no? Y entonces una persona lo dijo como muy orgullosa, ¿no? Pues yo no me quemo porque estoy apasionada por lo que hago. Y bueno, yo pienso que eso es un error 100%. De hecho, lo hemos hablado antes tú y yo. Sí, te iba a decir, yo no tengo la misma experiencia, ¿eh? Claro. O sea, que precisamente la gente apasionada es la que tiene más riesgo de quemarse. Total, porque lo damos todo, Porque vamos a full. Todo. A mí me llamaban kamikaze. O sea, me decían, ¿cómo lo has conseguido? Con obsesión. Claro, sí, es así. O sea, así, pues no pienso en nada más, no hago nada más. Cuando me ducho pienso en el trabajo, en cómo hacerlo, cuando voy a dormir, cuando como, cuando todo. Solo veo eso porque me apasiona, porque lo hago con toda la ilusión y voy. Eso es. Y no funciona Lo estás describiendo súper bien, ¿no? O sea, esa obsesión te puede llevar, en muchos casos te lleva al burnout, ¿no? Y cuando estás ahí, pierdes toda la pasión. Y ya no pierdes la pasión, pierdes la salud, pierdes la conexión con tu vida personal, o sea, dejas de disfrutar de tu vida personal, ¿no? De hecho, yo lo digo mucho, que hablar del burnout es hablar de volver a conectar con tu vida, no solo con tu trabajo. Sí, y al final, pues, en mi último burnout, porque claro, he tenido más de uno, claro, con este carácter, fue en diciembre de 2023, como inicios de 2024, vale. Cuando pasó toda la obsesión esa. Claro, lo primero una neumonía es que el cuerpo, de caballo, o sea, increíble. Y para mí todo 2024, claro, intenté hacer lo que podía, porque claro, te niegas también a ver que el cuerpo está dando síntomas y tú quieres volver a la de antes y ser igual de productiva y todo. Y fue cuando en agosto yo ya empecé claro, del no dormir también y todo, empecé a escuchar voces, empecé a notar que mi cerebro estaba, ostras, o sea, frito, o sea, que se había electrocutado y que eso estaba siendo grave. Y dije, ostras, ¿cuándo me he sentido tan mal a nivel mental? Pensé, pues cuando tenía 15 años, que fue previo a que me ingresaran por trastorno de alimentación, pero porque no estaba bien también. El trastorno de alimentación era como un síntoma de algo que había más allá. Y claro, al final dije, necesito dormir de alguna manera, porque si no duermo no me voy a recuperar de esto. Claro. Entonces, claro, me pasó eso que te decía, que claro, cuando eres una persona como muy súper exigente, pues yo tengo muchos conocimientos de cómo poder dormir de forma natural. Lo que te decías, pues el agua fría por la mañana, la caliente por la noche, las gafas rojas, la luz roja, este aceite esencial, homeopatía, hablar con el inconsciente, el MDR, no sé, como un montón de cosas, pero lo único que hacían era generarme más estrés y más culpa. Porque decía, ostras, es que si lo hiciera, quizás es que no lo estoy haciendo suficientemente bien esta práctica. Si lo hiciera mejor, dormiría, porque dicen, ¿no?, quien consulto que me va bien. Y al final terminé en psiquiatría con un doctor y él me plantó la semillita y me dijo, bueno, yo te daré una medicación, pero tendrías que ir a ver también a alguien porque a lo mejor es una depresión. Entonces ya ahí me empecé a plantear, dije yo, depresión.
sea, yo no siento que yo tenga una depresión, pero no sé, me ha dicho Ya. esto. Entonces desde ahí yo dije, tengo que buscar, quizás ahí me apareciste tú también en algún Ujú. momento. Ahí dije, tengo que buscar a alguien que me pueda visitar, pero que tenga una visión de la salud como más integrativa y todo, Ujú. ¿no? Entonces me valoró una psiquiatra integrativa, que también era PNI, bueno, que tenía la visión como más holística y espiritual. Sí. Y me dijo, hombre, yo depresión no te veo porque no tienes pensamientos X, ¿no? Bueno, Claro. a lo mejor podía pensar, mira, si me voy y me quedo tan tranquila. Sí, pero Pero no no. es diferente Ujú. con pensamiento de me quiero ir directamente, ¿no? Y ahí cuando me dio la medicación me di cuenta que es que ni tan siquiera con la medicación podía dormir bien. Ya. Pero sí que me hizo ver de que vivía en un estado de estrés, porque la medicación me ayudó a ver que durante el día mi cerebro no iba tan rápido, no me Claro. quedaba tan enganchada, no tenía ese tipo de pensamientos. Ujú. Pero claro, luego dije, aquí tengo que hacer un trabajo, yo de verdad, Ujú. terapéutico, para cambiar muchas cosas y ahí empezó como el trabajo de meses intenso, energético, de terapia psicológica, Ujú. espiritual, para realmente hacer como todos esos cambios de ir a la A la causa, causa. ¿no? De Ujú. personalidad, de darte cuenta qué personalidad tienes, de la gestión emocional, de darme cuenta de esto, la capacidad de conectar con la rabia, etc., ¿no? Como que todo lo que has dicho como que es Sí. todo, ¿no? Lo que yo tuve que hacer, que no me bastaba con me cojo agosto, Claro. me voy de vacaciones y ya está. Ah, total. Porque me iba de vez en cuando a algún viaje con amigas, que ahí estaba genial, Ujú. pero no salía Sí. de ahí tampoco. Es demasiado puntual. Mm. Sí, joder, pues qué historia tan bonita y bueno, tan dura, porque habrás tenido momentos muy duros, ¿no? Ahí. Es complicado, porque también estás como en lo que tú has dicho, ¿no? En una rueda que tú dices, yo tuve claro que el descanso era importantísimo para poder salir de allí. Pero era como, ¿y qué hago? Si es que no consigo dormir, no puedo. Claro. Por más que haga cosas, que me mire las geopatías de la casa, que me ponga a hacer rituales, que Sí. no sé, que mi hija duerma con mi madre para yo intentar descansar. No me duermo porque ya estoy... O sea, es Claro. como que estás pasada de vueltas, ¿no? Estás pasado de vueltas. Estás en el modo de alerta, que llamamos, ¿no? O sea, Sí. tus niveles de estrés, Esto es de lo que me decían. cortisol, claro, son tan altos que tu cuerpo siente que como si tú fueras a morir todo el rato. O sea, está en la alerta de... Sí, sí. Entonces no puedo dejar de pensar, no puedo soltar el control, porque si lo suelto me muero, ¿no? Eso es lo que tu mente en el fondo Sí. está pensando. Claro, ¿cuál sería lo primero que podría hacer alguien que está en este estado? Pues ahí creo que la clave, o sea, ahí cuando ya has llegado a ese punto, sí que creo que es bueno parar, o sea, parar de... Claro, no todo el mundo puede, ¿no? Pero es bastante bueno, porque si eres emprendedor, decir, mira, es que o yo o mi negocio y si me voy yo se va mi negocio también, o sea, es que es lo que hay. Y si estás en una empresa o tal, pues bueno, tienes la posibilidad de tener una baja más razonable, ¿no? Y Claro, alguien que trabaja por cuenta ajena Claro. puede pedir baja. Claro. Claro. Sí, sí. Que no siempre es necesario, ¿eh? Yo con la gente que hace mi programa, algunos están de baja, muchos otros no, porque no es necesario. Pero sí que si ya estás en ese punto de es que no duermo, es que o sea, necesito mandarle a mi cuerpo una señal de seguridad, ¿sabes? De puedes parar, no se acaba el mundo. Mucha gente esos primeros días incluso se pone más nerviosa porque Ya. es como no estoy trabajando, ¿sabes? Pero ya en cuando empieza a bajar un poquito el ritmo, pues ya empiezan como a, digamos, a entrar en razón, ¿no? Y a decir, ostras, me estoy empezando a sentir mejor y bien. De hecho, esto que contabas me recuerda cuando yo estaba en Madrid, pues eso, trabajaba en uno de estos hospitales gigantes que éramos como 12.000 trabajadores en el hospital, ¿no? O sea, una pequeña ciudad. Y me acuerdo que tuve una lesión de la espalda y me tomé un diazepam, que es un relajante muscular, pero también es ansiolítico. Sí. Y entonces me lo tomaba y decía, estoy mucho más feliz con esto, Ya. ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando en mi vida? Si con esta pastilla que solo te reduce la ansiedad, yo soy más feliz, ¿no? O sea, no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso fue uno de los momentos de epifanía, de darme cuenta de decir, se me está yendo, ¿no? De las manos el Sí. nivel de tensión, ¿no? Y cómo me afecta,
que yo no me daba cuenta a mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que separar puede venir muy bien, y en esos casos graves incluso también la medicación yo creo que puede ayudar, pero la medicación acompañada siempre de otro proceso, o sea, de un proceso interno, ¿no? O sea, quedarte en tu casa tomando pastillas y no hacer nada más, bueno, pues te va a salvar en ese momento, pero luego vas a entrar en lo mismo otra vez, porque no vas a haber cambiado nada, ¿no? No vas a haber aprendido nada. Y luego ahí sí que es muy prioritario conseguir dormir, ¿no? Que es verdad que tu cerebro no va a poder, pero poner mucho esfuerzo, mucho foco en, pues eso, ¿no? En por la noche no hacer nada de pantallas, nada de tal, ¿no? O sea, todo relajado. Intentar hacer bastante deporte para cansar tu cuerpo, o sea, porque si vuelves a dormir, ahí también digamos que nos acercamos, ¿no? a la luz, nos acercamos más. Claro, porque las pastillas al final son como muy adictivas. Sí, claro. Porque, claro, es como un recurso muy fácil de, vale, me cuesta dormir, no puedo dormir, pues me tomo una pastilla y mira, qué bien que he dormido. Claro. Sí. De hecho, creo que es la primera vez que digo en un podcast lo de tomar pastillas como opción. O sea, es que no lo suelo decir nada, aunque sí pienso que es una opción. O sea, para mí fue clave, porque al menos 3 días dormí un poco. Claro. Y pude pensar un poco con claridad y tomar alguna decisión. Claro. Porque es que yo no podía ni tomar decisiones. Es que comprar un agua u otra, o un vaso u otro, es que no era capaz ni de hacer esto. O sea, no daba para más. Claro. Entonces, para mí, que yo soy todo natural, coach de salud, o sea, todo aceites esenciales, homeopatía, etcétera, pero ahí dije, es que necesito algo momentáneo y puntual. Pero claro, yo lo que vi es, me dieron unas, no me funcionaron, me dieron otras, no me funcionaron, me dieron otras, que tomé bastante dosis, digamos, pero es que a los 2-3 días, o 4, esa dosis ya no me hacía efecto. Y dije, claro, ostras, es que aquí tendría que estar aumentando la dosis. Luego sí que veía como que durante el día, las primeras horas, estaba un poco atontada. Y claro, dices, es que estoy tomando una droga. Es que al final tampoco no es lo que quiero. Pero ahora, ¿qué me pasa? Que cuando llevo días, porque es mi talón de Aquiles el tema del dormir, pienso, hay una parte mía que dice, pues te tomas una pastilla, sí, aún tengo en casa, te la tomas y así dormirás. Pero luego yo digo, no, Nuria, hazlo de una manera natural, pero no todo el mundo tiene la conciencia que tengo yo o la voluntad de un estilo de vida natural, sin químicos, sin tóxicos, etcétera. Entonces pienso, wow, ¿cuántas personas llegan a un síndrome de burnout? Bien hecho o por prescripción médica le recetan algo y se pueden quedar ahí como enganchados si no hacen esta terapia, ¿no? De ir a la causa y de ir a la raíz, ¿no? Total, sí, creo que lo has explicado muy bien. O sea, las pastillas, eso, en ciertos momentos te pueden ayudar, o sea, son un paso, yo siempre digo que son una muleta, o sea, tú tienes que recorrer el camino, pero bueno, te viene bien a veces tener una muleta, ¿no? Si tu pie está muy mal. Pero con mucho cuidado, ¿no? Porque tienen varios efectos secundarios, entre ellos la parte adictiva, que eso, a ver, pues los psiquiatras lo sabemos gestionar, ¿no? O sea, puedes estar tomando meses algo y se puede quitar y se quita. Sí. De hecho, el problema es mucho más difícil quitarlo cuando la persona no ha hecho un trabajo interno, porque es lo único que le sostiene, ¿no? Y luego, otro problema que tienen es que te bloquean emocionalmente. Hay gente que le pasa más y gente que le pasa menos, pero como tú estabas diciendo, te atonta un poco. Entonces, para ciertos procesos de cambio necesitas esa chispa emocional, ¿no? Claro. Y entonces, si todo te da igual, pues no te va a ayudar tampoco a cambiar. Entonces, bueno, es una herramienta que hay que saber usarla. Hay que saber usarla, exacto. Porque tú, en tu experiencia también personal, ¿no? Que tú has dicho que has vivido también el burnout, ¿qué estrategias tú haces tú en tu día a día para evitar volver a caer en esto? Porque, por ejemplo, yo te he leído de que trabajar más de 4 horas nadie lo debería hacer. Sí, bueno, es así. A ver, sé que es una utopía para mucha gente, incluso para mí está cerca de la utopía, o sea, cada vez voy cumpliendo más eso. Pero
pero es que es la realidad. O sea, estar 4 horas al día, más de 4 horas al día, sentado delante de una pantalla, es que es tóxico, o sea, es que es malo para todo, para tu sistema, o sea, para tu cuerpo, para el tema del movimiento, para tu presión arterial, para tu cerebro. ¿No? Y yo lo noto que... Y cada vez mi trabajo lo hago más de esa manera, ¿no? Que intento pasar más tiempo en el aire libre. O, por ejemplo, si tengo que pensar, me voy a pasear y pienso al aire libre, ¿sabes? Porque es que pienso mucho mejor. O sea, es como que encuentro soluciones mucho mejores. O sea, todo funciona mejor, ¿no? Y luego también está la parte tóxica para la vida. O sea, que si tu vida solo es el trabajo... Yo puedo entender que haya una etapa así, ¿vale? Que, como decías, esa obsesión, ¿no? Pues bueno, que si quieres sacar adelante ciertos proyectos, pues vas a tener que dedicarle esfuerzo y tiempo, ¿no? O sea, no vamos a ser ingenuos. Pero es que tienes que tener muchísimo cuidado, porque al final se puede comer toda tu vida, ¿no? Tus relaciones y tu identidad. Y entonces te pasa como hace poquito un directivo que me decía... me doy cuenta que he invertido todos los huevos de mi vida en la misma cesta, o sea, en el trabajo. O sea, el tío solo había trabajado en su vida, ya tenía 50 años, había tenido un problema en su trabajo y, claro, pues caída en picado, porque no tenía nada más a lo que agarrarse en su vida. No tenía identidad, ¿sabes? No sabía qué hobbies le gustaban, no tenía casi amigos y estaba al final muy perdido, ¿no? Entonces... Ese trabajar de 8 horas, que es lo normal, es que no te da tiempo a vivir luego. O sea, no te da tiempo a cuidarte como tengas familia, hijos. O sea, no te da tiempo a conectar, a disfrutar con ellos de verdad. ¿No? Es que, claro, toda la sociedad, el problema es que estamos en un punto que ahora está muy mal pensada, muy mal diseñada. Claro, es que vivimos en una sociedad que te empuja a la enfermedad. Te empuja a la enfermedad, sí. Y entonces yo digo esto de las 4 horas porque lo creo firmemente, o sea, creo que es realista. O sea, si no te diría 2 horas, creo que es mucho menos realista, pero creo que 4 horas muchas cosas podrían funcionar perfectamente. Y obviamente no de hoy para mañana, pero que creo que es un objetivo, un camino realista hacia el que tenemos que ir. Y que la gente, ya lo vemos ahora en verano con la jornada intensiva, es que luego la gente tiene más vida, está más feliz, se cuida más, hace más cosas, ¿no? Y al final inviertes en que pues los niños estén más cuidados, tengan menos traumas, estén mejores atendidos, luego van a ser personas más sanas y todo va a ir a mejor, ¿no? Si estás trabajando en casa... O sea, estás trabajando hasta las 8 de la noche, hasta las 9 todos los días, es que tus hijos lo van a sufrir tu familia, tus relaciones, tal. Y eso va a ser malo para nuestra sociedad y la del futuro. Entonces estamos hablando de cosas muy profundas y muy serias, ¿no? Aparte de tu propia salud y tu propio bienestar y tu felicidad. ¿Y qué le recomendarías a alguien que no puede evitar estar 8 horas en el trabajo para compensar el resto del día? Pues primero ese clave desconectar para volver a conectar, ¿no? O sea, tú trabajas 8 horas, ¿vale? Luego no llegues a casa y te metas al portátil, al móvil, al grupo de WhatsApp del trabajo, ¿no? O sea, tienes que dejar de pensar en el trabajo. Eso es clave. O sea, que tu mente se vaya a otro lugar. ¿Y eso para un emprendedor también? Es muy difícil. ¿No? Decir, ahora durante unas horas no vas a pensar en tu proyecto, en tu trabajo, ¿no? Creo que también es el problema del emprendedor, que como que no desconecta nunca, ¿no? Siempre está pensando en su hijo proyecto. En su hijo proyecto, sí, muy bien dicho. Pues lo tienes que hacer, o sea, lo bueno que tiene un emprendedor, y nos hacemos emprendedores para ser libres. Y si tú no puedes desconectar de tu trabajo es que eres un esclavo otra vez. Entonces, ¿para qué te has hecho emprendedor, no? Entonces tienes que tener una vida que te aporte lo suficiente como para que no te exija estar pensando en tu trabajo todo el rato, ¿no? Esto también me lo decía el otro día una mujer que acababa el programa, que me decía, me he dado cuenta haciendo tu programa que el problema es que yo no quería dejar de trabajar porque no me gustaba lo que había después del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que trabajar esta parte para que sí que te guste.
y desarrollar otra identidad, otros hobbies, ¿no? Otra cosa que me dijo un paciente muy bonito una vez, ¿no? Un tío, un arquitecto como con muchísima sensibilidad, y me decía, es que, joder, no me quiero perder el mundo, ¿no? O sea, el mundo está ahí fuera esperando, ¿no? Y que vayas a viajar, a conocerlo, y yo estoy aquí así 12 horas al día, ¿no? Es como, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, bueno, es que eso es clave. Tienes que ir creando una vida más equilibrada y sobre todo atractiva, ¿no? Más rica, fuera del trabajo, ¿no? Sí. De la pantalla. Yo, por ejemplo, hace tiempo que digo que ya no quiero vivir detrás de un ordenador, que han sido muchos años de vivir detrás de un ordenador, y ahora digo, es que lo menos posible, o sea, es como lo que tenga que hacer con el ordenador lo hago, pero ya está, porque si no, como emprendedor también, y seguro que las personas no emprendedoras, te puedes quedar atrapado ahí, contestar más emails, o escribir no sé qué, o ponerte a hacer no sé cuántos, o un diseño con no sé qué, y al final te quedas atrapado ahí detrás del ordenador y sienta fatal. Es que es horrible. Es horrible. Sí. O sea, yo ya he desarrollado un nivel de sensibilidad a eso que yo a las 2 horas de estar con el ordenador ya es que digo, no puedo estar aquí. O sea, necesito moverme. Y luego eso es una cosa que recomiendo mucho, ¿no? Los descansos pautados, ¿no? O sea, y yo recomiendo, eso cada uno el que lo tiene que ver y medir, ¿no? Pero más o menos cada 60, 90 minutos hacer un descanso, aunque sea de 5 minutos, de dejar pero de verdad, de no pensar en el trabajo. Yo hay una cosa que hago a veces es ponerme una canción. Entonces me pongo los cascos, me tumbo y escucho una canción, la disfruto, ¿no? Entonces tu cerebro cambia totalmente de chip, se relaja, entonces ahí ese estrés que está subiendo lo haces bajar y vuelves al trabajo y es mucho más saludable, ¿no? Porque vuelves como conectado de otra manera. Hacer algo así, porque yo a veces he cometido el error de en el rato de descanso te pones a hacer gestiones. No, claro. De esas que te generan más estrés porque te han dejado el tema abierto o lo que sea y dices, no. Sí, llamar al seguro que te tiras ahí 10 años. O sea, es parar cada 60 o 90 minutos y hacer algo que te desconecte del trabajo y de cualquier fuente de estrés, ¿no? Eso o sea, escuchar música o, no sé, quien le guste saltar a la comba o no sé, Por ejemplo, ¿no? Movimiento, súper bueno. Salir a una terraza, claro, yo vivo y veo las montañas, entonces ahí soy un privilegiado, pero sales y miras al horizonte y ves y la mirada relaja, eso está estudiado, ¿no? La mirada hacia el horizonte es un mecanismo ancestral porque cuando veíamos el horizonte nos sentíamos seguros, porque sentíamos como, bueno, sé lo que hay, sé que no hay una fiera por ahí acercándose, ¿no? Aparte que es súper bueno para la salud visual. Y esto al final es, o sea, esto que estoy diciendo, que a lo mejor a la gente dice, bueno, pues está muy bien, es que estamos hablando de algo que neurocientíficamente tiene unas bases súper sólidas, ¿no? Que es que tú estás trabajando, entonces tu sistema simpático, ¿no? La fuente, el motorcillo, el acelerador del estrés que tenemos dentro, el sistema simpático, sube, ¿no? Te está generando estrés. Y cuando paras y miras al horizonte o escuchas una canción o haces respiraciones 3 minutos, ¿no? O meditas 3 minutos, entonces activas el sistema parasimpático, entonces el estrés baja. Y entonces así tú te puedes ir manteniendo como en una curva, en un espacio, digamos, sano, ¿no? Entonces puedes trabajar 8 horas haciendo esto, entonces manteniéndote ahí, o hacer así. Y entonces, claro, acabas fatal, ¿no? Acabas el día fatal porque, aunque has trabajado las mismas horas, has machacado tu cerebro haciendo sin descansar, ¿no? Que es cuando luego quieres el alcohol o evadirte con no sé qué, porque yo esto lo vivía mucho cuando yo me dedicaba a rodajes de cine, publicidad, claro, era una intensidad de horas y días de... que cuando terminaba el último día de rodaje o cada día de rodaje, lo único que querías era... tomar de todo. Sí. Yo decía descomprimir. Y yo he visto mucho en consulta pues que las personas terminan, sobre todo porque a mí me vienen mujeres y quizás en mujeres no es tan habitual pues ponerse a beber alcohol, que también algunas, pero afectaba mucho en la comida, en atracones de comida. Claro. También. Sí, eso es que lo comentaba antes, ¿no? Son chutes de dopamina. Entonces, eso cuando estás ahí arriba, tu cerebro está frito y lo que quiere es sentir un poco de algo que le haga sentir, porque además está muy desconectado ahí. Entonces,
algo sencillo te va a costar mucho conectar con ello, ¿no? Por ejemplo, ponerte a meditar te va a costar infinito. Es que el salto es muy grande, porque, ¿no? claro, tu cerebro, que si lo consigues, genial porque te va a ayudar a bajar, pero que tu cerebro va a estar, vamos, echando humo y incluso te vas a poner más nervioso, ¿no? Meditando. Y entonces, claro, por eso cuando me dicen, ¿no? ¿Cómo se gestiona el estrés, no? Pues claro, yo pienso en, o sea, aquí estamos en un típico, no sé, el típico ejecutivo de Google que está pensando cómo hago para que mis empleados estén a 1000 por hora, pero que meditando 5 minutos al día, pues ya todo bien. Es como, es que no funciona así. O sea, el estrés no se gestiona. Lo que tienes que hacer es que no llegue a subir demasiado, ¿no? Por eso yo digo más bien lo que hay que hacer es reducirlo o limitarlo. Y eso sí, o sea, eso sí que puede ser muy productivo. O sea, de hecho, esto te lleva a ser más productivo, pero tienes que respetar las reglas del juego, que son unas reglas muy concretas que están impresas en nuestra biología, ¿no? Si las respetas, vas a hacer cosas increíbles y tu creatividad va a estar a tope y vas a dar mucho más. El problema es eso, que no las respetamos y pum, ¿no? Nos disparamos y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Y cuál sería la rutina de mañana y de noche ideal para personas que necesitan reducir ese estrés o evitar llegar a más? A ver, no, yo me resisto a las rutinas ideales, ¿no? Porque primero cada persona vive en un lugar, ¿no? Yo vivo en las montañas y si vives en la ciudad, pues es diferente. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque yo no tengo un gimnasio al lado de mi casa, por ejemplo. Tengo que buscar eso de otra manera, ¿no? Y a lo mejor tú vives en Barcelona, en el centro, y tienes un gimnasio al lado. Entonces, oye, juega tus ventajas y las desventajas que tengas, pues habrá que ver, ¿no? Cómo hacemos. Pero bueno, para mí, o la rutina que yo hago, pues por decir, ¿no? Yo me levanto, me voy a dar un paseíto antes de nada, o sea, como para conectar con la luz solar y ahora en verano encima que incluso te vas a pasear y ya te puede dar el sol, es una gozada, que te den la piel. Y ahí hago un poco de trabajo mental, como para que mi mente se me vaya por el camino que yo quiero que se me vaya, ¿no? Al principio de la mañana y no se ponga a divagar. ¿Qué haces de trabajo mental? Pues es como muy variado. Tengo como una nota, la tengo en el móvil, que ahí voy poniendo frases que me han inspirado. Tengo mis afirmaciones positivas, que eso lo uso bastante. Tengo mis propósitos, ¿no? Mi propósito más a largo plazo o cosas que me ilusionan ahí escritas, ¿no? Entonces, o temas que estoy trabajando en ese momento sobre mí mismo, ¿no? Pues soltar el control, tal, ¿no? Pues frases sobre eso, ¿no? Para yo evolucionar. Y entonces voy leyendo eso un poco, voy dejándome tocar, voy pensando. Entonces voy ayudando a que mi mente, en vez de entrar en el modo por defecto, resolver cosas ya, preocupaciones del día, como que la llevo por conectar con algo más profundo, que me lleve a crecer, que me inspire, ¿no? que me motive. Y eso me parece que es muy importante. Y hacerlo al principio del día porque ya eso, rediriges tu cabeza. Luego, depende del día, muchas veces hago deporte por la mañana y aprovecho y suelo hacer deporte al sol. Y ahora en verano, o sea, lo hago muy prontito para no freírme, pero en invierno, por ejemplo, allí o sea, no hay mucho sol, entonces hacer deporte al sol por la mañana es... Imposible. No, lo puedes hacer, te tienes que organizar, pero que es clave para estar bien, para que te dé el sol y absorber ese poco sol, ¿no? que hay. Y ahí me encanta. Y luego ya pues me pongo a trabajar y trabajo. Ya depende mucho porque es verdad que no tengo un horario súper claro de trabajo. O sea, hay veces que no trabajo nada por la mañana y solo trabajo por la tarde. Hay veces que divido un poco. Y luego después de trabajar, pues ahí depende el día. Intento más la parte social, de ver si puedo quedar con alguien o ver personas y tal. O más temas de... o volver a hacer algo de deporte. O a lo mejor el deporte de ese día lo he puesto por la tarde, entonces pues me voy con la bici o me voy a caminar o lo que sea. Y meter ya más rutinas más calmaditas, además de leer
o incluso hacer cosas de la casa, limpiar, cosas así como más tranquilas, ¿sabes? Que no me requieran acelerar la cabeza. Y bueno, más o menos eso es. Para mí también es muy importante que haya una parte de... También lo estábamos hablando esto antes, que lo he pensado, de aprender yo cosas, ¿sabes? O bien escuchando formaciones, incluso podcasts y tal, o leyendo, ¿no? Y nutrirme yo. O sea, porque hubo una época que precisamente por tener muchas cosas que hacer lo dejé de hacer, y luego era como, joder, es que lo he hecho muchísimo de menos, y cuando aprendo cosas de otras personas es que entonces yo me vuelvo mucho más creativo, Claro. ¿no? Y entonces puedo dar más. Y eso es una parte importante también para mí, el aprender y el crecer. Claro, resumiendo un poco lo que tú has dicho que tú haces, para que sea como en términos como generales, entiendo que es que por la mañana, antes de ponerte con tu día a día, tengas como un ratito para ti, Sí, ¿no? Para esto, ¿no? Como poner un poco de foco en el día de la mentalidad, lo que Eso quieres, ¿no? Es ratito para ti, de Eso es. introspección un poco, sí. ¿no? Que tú a lo mejor lo puedes hacer caminando por la naturaleza y otra persona no lo puede hacer, pero puede tener un rincón en la Pero casa eso en el es. que se sienta, pues esto, ¿no? Poner qué quiere a largo plazo, cómo se siente, un poco más reflexivo, antes de ponerte a despertar a los hijos, a ponerte a trabajar o lo que sea, Claro. ¿no? Como que empieces el día con poniéndole un foco de, Ujú. ¿no? Eso es. De hacia mí. Eso es clave, ¿no? Porque ya ahí desafías un poco ese guión interno de el hacer, de solo valgo en base a mis resultados y a mi esfuerzo, ¿no? Que yo tengo mucho ese guión, y entonces ya empiezo desafiándolo. Es como empiezo y no voy a hacer. No voy a ponerme a resolver cosas. Me voy a dar un paseo, que ni siquiera más es hacer deporte, es darme un paseíto, conectar con el sol, ¿no? Hay una parte también ahí como para mí muy espiritual, de conectar con la naturaleza, con algo más grande que yo. Bueno, eso me viene muy Sí. bien. Y conectar con, bueno, conmigo mismo, con lo que quiero yo avanzar, ¿no? Y sentir. Y luego no lo he mencionado, ¿no? Pero claro, hay días que cojo y me voy toda la mañana a la montaña también, ¿no? Porque de hecho un día a la semana, entre semana, lo tengo bloqueado para irme a la montaña y hacer actividad allí, ¿no? Toda la mañana, y ese día trabajo mucho menos. Pero bueno, eso también es un lujo y algo que creo que es muy sano, ¿no? Como a mitad de semana tener un día menos intenso. Y también, si te fijas, no tengo la agenda llena de extraescolares, ¿no? De pues teatro, alfarería, tal, ¿no? O sea, que a veces sí que me apunto a alguna cosilla de esas. Es verdad que donde yo vivo no hay mucha oferta, pero hay cositas. Pero bueno, también creo que a veces la gente se mete en unas agendas dices, son cosas buenas, pero es que tienes tanto que lo vas a acabar viviendo con agobio, ¿no? Ya. Y creo que, bueno, un poquito está bien, pero que lo puedas disfrutar y que te nutra, ¿no? Si tienes 70 cosas, al final, no sé, creo que es difícil disfrutarlo. Pero bueno, eso ya cada uno tiene que Pero sí ver que y habría decidir. encontrar algún momento para hacer deporte, que lo has dicho en varias veces, Sí. que es básico el deporte. Sí. ¿no? Sí, o sea, yo deporte, es que una semana normal, que no tenga que viajar y tal, es que a lo mejor hago 20 horas a la semana, pero porque hago mucho en la montaña. Ya. Cuando vivía en Madrid, para mí eso era imposible, hacer 20 horas. Pero claro, yo voy a la montaña y me meto 5 horas de subir un pico y tal, pues, o voy a escalar, pues son 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, claro, eso, para mí el deporte es una pieza muy importante, pero tienes que ser de una forma que lo disfrutes. Es que si es muy sacrificado, entiendo que es difícil, ¿sabes? Claro, Tienes que encontrar cogerle alguno que lo puedas disfrutar, ¿no? Cada Claro. uno encuentra el disfrute también en un tipo de deporte distinto, Eso ¿no? eso es. Sí, sí. Y ahí la montaña para mí claro, me ayuda mucho, porque te ofrece variedad y ya estás en un entorno que ya solo por ir ahí ya te apetece, ¿no? Pero sí, el deporte clave, repartido como puedo, porque es variable, ¿sabes? A veces es ruta de 10 horas el sábado. Bueno, depende, pero sí. Y luego sí que meto parte de entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico. Eso sí, también Vale. lo tengo
Claro, que es muy importante. Sí, sí. Y luego lo otro bloque importante sería la parte social, ¿no? De poder ver a personas. Y la otra, que ya es más por la noche, esa parte de leer o formarte, nutrirte, tiempo como para hacer cosas que no sean con un ordenador, ¿no? Eso es. Que sean más relajantes y que a la vez pues puedes encontrar alguna que sea esto de formarte o leer un libro o hacer cosas en la casa, ¿no? Serían bloques así importantes que... Sí. Y llevando esto de nuevo al tema del burnout, la parte social creo que es súper potente para desconectar, ¿no? O sea, el ver a personas después de trabajar ayuda un montón, porque tu cerebro se obliga a salir del bucle, ¿no? Y escuchar la historia de otro, los problemas de otro y tal. Y eso me parece muy potente, ¿no? Eso es una gran ventaja de las ciudades, que es mucho más fácil quedar con gente, tener gente cerca. Y gente de fuera del trabajo, ¿no? Mejor. Y gente, si puede ser, de fuera del trabajo. Que no sea en plan que cada día con tus compañeros de trabajo luego vais a tomar algo y seguís hablando del trabajo, ¿no? Claro, claro. Si con tus compañeros de trabajo podéis no hablar del trabajo y tenéis un vínculo diferente, pues fabuloso, ¿no? Pero si vas a estar dándole vueltas al trabajo, no vas a desconectar. Y eso, esa parte social, bueno, creo que nos sale natural a bastantes personas, ¿no? O sea, que no es algo... Pero bueno, es que es clave. O sea, es clave para la salud física, para tu longevidad, para desconectar del estrés. Eso es muy importante, tener a tu tribu, digamos. Y de redes sociales, que hemos hablado así como un momento, sí. ¿Qué recomiendas hacer con las redes sociales? ¿De tipo de consumo o...? Yo recomiendo tener un temporizador Yo tengo un temporizador puesto en Instagram y yo lo uso pues, sobre todo para trabajar, pero a veces... Anda, pues mira qué interesante esto, y entonces tengo un temporizador para que me diga, bueno, para que me lo corte, en concreto a los 25 minutos, o sea, tengo ese límite. O sea, 25 minutos al día, lo que te permite es entrar en Instagram, ¿no? ¿Estás diciendo? Sí. Y ya te digo que además lo uso para trabajo, o sea, que tengo que a veces subir algo, tal, o sea, que de esos 25 minutos va todo incluido. Porque aunque Instagram es interesante en el sentido de que pues te llegan ideas nuevas y tal, pero yo al menos digo, es que para mí es súper fácil ponerme a atontarme, ¿sabes? Incluso a momentos de descanso del trabajo. Y Instagram no está incluido ahí, no nos vale para desconectar, pero que es que inconscientemente te vas a sacarlo, o sea, porque se ha convertido ya en una adicción para todos, ¿no? Y entonces yo recomiendo como que te lo limites tal. Y luego los podcasts, yo creo que eso es otra dimensión diferente. Yo creo que ahí sí que puedes escuchar más. Y incluso en esas actividades relajantes de la tarde, la noche, están bien los podcasts, ¿no? Yo me pongo muchos podcasts pues mientras me hago la cena, tal. Porque lo veo diferente, al menos a mí no me estresan, ¿no? No me generan ese hype que sí que te lo hace Instagram y tal. Entonces, bueno, redes sociales hay que limitarlas mucho y entender que nuestro cerebro no está preparado para gestionarlas. Vale. ¿Sabes? El otro día me decía una persona, un proveedor estábamos hablando del burnout y tal, y me decía, yo es que creo que tengo una adicción al móvil. Entonces voy a ver si encuentro un experto en adicciones al móvil. Y yo le decía, a ver, que todos tenemos una adicción al móvil. O sea, tú no tienes un problema, no estás mal hecho. Es que el móvil está muy bien hecho para hacernos adictos, ¿sabes? Entonces tienes que poner límites clarísimos y ya está. Es que si no los pones, la tendencia va a ser Claro, pero el que se dice adicto es porque no sabe poner esos límites. Claro. Dice, pues es que yo quería entrar solo un momento a publicar algo, y cuando me he dado cuenta llevo 1 hora y media ahí consumiendo contenido que me ha hecho compararme, sentirme mal, y después de esa 1 hora y media estoy estresada, sintiéndome pequeñita, con síndrome de impostora o yo qué sé, ¿no? De todo. Sí. Claro, por eso creo que los podcasts son mucho más interesantes porque te dan acceso a gente que sabe un montón, a expertos, ¿no? Que yo a veces digo, tío, qué bueno una charla estaba el otro día escuchando a Gabor Maté, por ejemplo, pues 2 horas escuchando a Gabor Maté, esto... Te nutre, ¿no? Hace 25 años me tenía que coger un vuelo a Nueva York a escucharle, ¿no? O sea, es una pasada.
Pero no, claro, es que eso, Instagram, por ejemplo, TikTok, tal, están pensados para hacerte sentir mal y entonces que quieras consumir más porque te estás sintiendo mal, ¿no? A ver si encuentras algo que... Y eso es mucho más peligroso. Sí, sí. O sea, ¿cuál dirías que son los hábitos peores que se está haciendo ahora a nivel social, la sociedad del ser humano, que hace que le lleven más al burnout? Bueno, trabajar demasiadas horas, lo que va asociado al sedentarismo, o sea que el sedentarismo es mortal. O sea, sedentarismo, ¿no? No moverte, básicamente, y estar en una silla sentado. Todo lo que te lleva a ese estrés sintético, que ahí incluimos el trabajo, la preocupación por el trabajo, vivir en ambientes estresantes como la propia ciudad, ¿no? Que ya es un entorno estresante, creo que eso es muy tóxico, que obviamente nos estará escuchando mucha gente que vive en una ciudad, bueno, pues no pasa nada, o sea, cada uno tiene, ya digo, pros y contras, ¿no? Pero es verdad que el entorno sí, pero de a lo la mejor ciudad... dentro de la misma ciudad te puedes ir a vivir a un barrio más tranquilo. Sí. O a sí, lo mejor sí. pedir más teletrabajo en tu trabajo, poner ese límite, o dejar de hacer horas extras. No sé, como que se pueden hacer cambios dentro de la situación de cada uno. Quizás es que no se atreven porque a veces hay miedo, ¿no? De decir, ostras, llevo 20 años en esa empresa diciendo que sí a todo, a mi jefe, y ahora tengo miedo que si empiezo a decirle que no, a molestarle o hacerle una putada, con perdón, ¿sabes? Porque cuenta Eso es. conmigo. Sí, eso es. Claro, o sea, y al final volvemos a esto de antes, ¿no? Que el trabajo interno es fundamental para poder hacer cambios externos. Entonces, si te quieres plantear cambios en el trabajo, pedir otro cambio de condiciones, pues vas a tener que trabajar esas voces internas, ¿no? De miedo, de culpa o de sensación de que no vales, porque si no va a ser muy difícil que des el paso. Sí. Entonces, bueno, ¿no? Sobre esto, justo el otro día escribí un email a mi comunidad que les decía un dato muy interesante, que se lo escuché a Gabor Mate, además, que es de una encuesta de 2023, que decía que Estados Unidos... Bueno, él decía, Estados Unidos es el país más rico de la historia de la humanidad. O sea, es el país más rico que hay ahora y el que ha habido jamás en la historia de la humanidad. Y decía, pero fíjate lo poco importante que es eso, que el 70% de la población de Estados Unidos toma una medicación al menos de prescripción médica al día. Y 40% toman 3 o más. Imagina. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué sociedad, qué cultura hemos construido que lleva a la enfermedad a las personas, ¿no? Y que... y luego pensamos, ¿no? El problema lo tengo yo, que soy débil, ¿no? Que no me esfuerzo lo suficiente, que tal. Y es como, a ver, tú si vieras pues una flor, una planta en un sitio que se está poniendo pocha, no piensas que la planta tenga un problema, seguro que no. O sea, vas a pensar que hay en el suelo, que hay en el aire, ¿no? Pero los humanos lo que hacemos es, no, la culpa la tengo yo, ¿no? Total. Y eso, entonces hay muchos elementos ahora de nuestra cultura, de nuestra manera de trabajar, de vivir, de pensar, que están siendo tóxicos para nosotros, ¿no? Y entonces, a ver, yo no quiero ser como pesimista y lanzar ahí un mensaje de nos vamos a agobiar todos, pero más bien este mensaje para mí lo que quiero es que sea como desculpabilizador, ¿no? Es que estás estresado y es que es normal, o sea, con lo que estás viviendo, ¿no? Y lo que no podemos es normalizar ese estrés. Claro. Es como habrá que buscar maneras de reducirlo, porque si no, eso... va a tu cuerpo, va a tu mente, va a toda tu calidad de vida, ¿no? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Este mensaje final de desculpabilizar, porque si no puedes tender a pensar, es que soy muy débil o es que no soy suficientemente resiliente, claro. ¿Qué pasa en mí que yo no puedo gestionar este estrés? Veo otros compañeros de trabajo que no lo llevan tan mal como yo, ¿no? Claro. Y en realidad es que vivimos en una sociedad enferma que nos lleva a enfermar y que nosotros no estamos preparados para vivir en este estado. Total, ¿no? De hecho, volviendo a lo de Instagram, es que Instagram te lleva todo el rato a pensar eso, ¿no? Te enseña gente que parece que es perfecta sin enseñarte toda la oscuridad que hay detrás de eso, ¿no? Y no digo que sean malas personas, pero que para llegar a donde han llegado
pues seguro que hay muchos traumas, esfuerzo o Claro. incluso cosas que tú no desearías, ¿no? De rupturas. Entonces, Y que no es una realidad y que no es una Instagram. Yo ahora realidad. lo pienso y digo, vale, llevo unos días en Formentera. Hemos enseñado 4 imágenes con mis amigas de momentos pues más así, porque si no Claro. estábamos sin el móvil. Una de ellas ha tenido que gestionar algo muy difícil a nivel profesional durante estos días y las otras la hemos tenido que apoyar. No hemos enseñado nada. Claro, Tú no solo vas- puedes ver las imágenes. ¡Ah, qué bien! Con amigas. Sí, perfecto. Claro. Hemos estado genial. Pero lo otro nos ha enseñado y también ha sucedido. Claro, sí, no vas a poner mi amiga está aquí pasando, pues no Claro. tiendes a enseñar eso. Sí, sí. Que sería interesante, ahora que lo estás diciendo. Sí, mira, que se puede a lo hacer. mejor algún día tú sales y explicas o lo que sea, Claro. pero que no es una realidad lo que Sí. las personas ven de ti Total. en redes sociales. Son pedacitos de momentos de tu día Eso es. que el otro los interpreta a su Claro, a su manera, ¿no? manera. Mm, Sí, y luego otro que estábamos hablando de sí, no de los hábitos malos. sí, de no normalizar de la culpa, ¿no? De no normalizar esos hábitos negativos. Y luego también otra cosa que creo que no hay que normalizar, pero que cuesta verlo, es el vivir desconectado, ¿no? Vivir desconectado de tu vida. Y esto, fíjate, a qué punto puede llegar, que también un paciente hace poco me dijo, me estoy dando... tenía una hija de 7 años y justo estaba teniendo a su segunda hija. Y me decía, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Pues al trabajar contigo y tal, que es que he vivido 7 años perdiéndome la infancia de mi hija, ¿no? O sea, he vivido desconectado. No solo por estar muy poco con ella, sino porque emocionalmente cuando estaba, él no estaba realmente. Ya. Claro, su cabeza estaba en otro lugar, ¿no? En el trabajo, en preocupaciones, en ese bucle. Y esto es algo que yo digo mucho, es que nos perdemos la conexión con la vida, ¿no? Y la vida va pasando y se te escapa y no la saboreas, no la disfrutas porque estás pensando en otras cosas o estás estresado, ¿no? Incluso emocionalmente no eres capaz de vivir la experiencia, ¿no? Esto también fue otra cosa que a mí me ayudó mucho a salir del burnout, la época mala, que hice un viaje a la montaña con unos amigos, ¿no? Como tú con tus amigas en Formentera, pues bueno, era viajazo, ¿no? Me voy a la montaña con mis amigos, dormir ahí en cabañas haciendo fuego, o sea, espectacular. Y yo estaba tan agotado que es que estaba ahí y me sentía como un cacho de cartón, ¿sabes? Es que no sentía nada, ¿no? No sentía como la belleza de la naturaleza, mis amigos. De hecho, era como que necesitaba estar solo, ¿no? Era como, dejadme en paz. Y decía, tío, es que no merece la pena. O sea, que trabajar todo lo que estoy trabajando para que luego esto no lo pueda disfrutar, me estoy equivocando, ¿no? De camino. Entonces, bueno, creo que es clave todos estos cambios que estamos diciendo para volver a conectar con la vida, ¿no? Sí, qué bonito. Para mí es real, ¿no? También yo en mi proceso me sentí muy desconectada de mi hija. Claro. Porque no era capaz tampoco de estar presente, de disfrutar de ese momento, ¿no? Y ahora que he hecho todo el proceso, lo noto, ayer no que la vi y hoy, era como, puedes estar ahí, la puedes ver, la puedes sentir, lo saboreas de otra manera diferente porque estás ahí, ¿no? En ese momento, no estás en el run run o en la preocupación o en el estrés, en ese estado de alerta que puedes estar estando, ¿no? Sino que realmente es la cabeza para sentir distinto. Claro, ¿no? claro, eso es, ¿no? Joder, y qué importante, ¿no? Con los hijos y cómo necesitan ellos nuestra presencia emocional, ¿no? No solo física. Sí. Y bueno, pues, en fin, se podría decir muchísimo, ¿no? Sobre esto. Pero bueno, qué bueno que reconectaras y hicieras ese trabajo, ¿no? Sí, porque claro, haces tú el trabajo y luego te das cuenta también cómo mejoran todas tus otras relaciones también, ¿no? O como lo que tú dices, como realmente yo me he fijado también, es un viaje de Formentera que hacemos cada año, las mismas amigas, y cómo yo lo he podido disfrutar de una manera totalmente diferente y también cómo las he visto a ellas disfrutar y con una presencia diferente y vas viendo como nuestra evolución también. Lo pensaba estos días, digo, ostras, cómo hemos evolucionado cada año, ¿no? Cuando antes estábamos pues más en el estrés del trabajo, de conseguir, de hacer y tal, estos días era como, no sé, ya está, ¿no? Disfrutar del momento y
Sí. y es bonito porque lo disfrutas más en realidad el viaje, ¿no? Totalmente, sí. Carlos, muchas gracias por venir, por compartirnos. Yo recomiendo mucho a las personas que se suscriban a tu newsletter, que lo has dicho yendo desde tu web. Igualmente lo dejaré aquí en la cajita de descripción para los que lo vean en YouTube, que yo recomiendo más YouTube que Spotify, con perdón, porque para mí el sentarte, ver la entrevista y estar allí, no sé, a mí me gusta más que estar escuchándolo a veces de fondo, que te enteras de la mitad. También, ¿no? Como escucharla de verdad, estando presente. Entonces en YouTube dejaré también el enlace a tu página web, a tu newsletter, para que cada día puedan tener esas pildoritas y van tomando así como conciencia también. Eso ¿no? es. Que son emails breves, que no para personas estresadas, 3 minutitos de lectura. Y tienen el test de burnout también, por si quieren ver, oye, cómo están. Es un test que he diseñado yo, ¿no? Porque no hay muchas herramientas realmente ahora de diagnóstico y bueno, obviamente no es un diagnóstico clínico, pero les va a ayudar seguro a pensar en sí mismos, a verse y les va a dar una nota y a ver qué sale en la nota. Super. Así que muchísimas gracias, Nuria, ha estado súper a gusto y me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias.